Te enojas, ríes, lloras, sufres. No te preocupes, ser mamá no es nada fácil, pero solo los primeros 40 años. Soy Andrea Torre. Y yo soy Denise Mesa. Y juntas lo haremos más sencillo. Bienvenidas a Mamá en la Torre, su espacio. Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo feliz de la vida en otro episodio de Mamá en la Torre podcast. Yo soy Andrea Torre. Yo soy Denise Mesa y estoy feliz, Andrea, porque el tema de hoy lo había estado buscando y pidiendo y queriendo que viniera alguna experta o experto a platicarnos de esto y lo logramos por fin. Ya sé, lo logramos y creo que todas las Torremoms y todas las que nos van a escuchar van a estar muy felices con este tema porque nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todas las mamás tenemos muchas dudas de cómo hablarles a nuestros niños sobre el sexo. Imagínate, Den. A mí me da terror, tengo que confesarlo. Ya sé, y por eso nos trajimos a la experta Adriana Torres, que es educadora sexual infantil y es autora del programa de educación sexual infantil Somos Diferentes. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me invitaron, yo feliz aquí de poder platicar este tema que se me hace importantísimo. Importantísimo, y como dice Andrea, creo que de pronto hay muchos tabúes y muchos miedos con respecto a este tema. Entonces, pues qué mejor que tenerte aquí para que nos orientes, para que nos des una ayudada de por dónde empezar. No, van a ver que no es un tema tan difícil. Tenemos muchos prejuicios, pero finalmente no es tan difícil abordar. Yo tengo que confesar que a mí sí me da terror y sí, como dices tú, hay muchos prejuicios, pero creo que en esta época debe ser más fácil, los niños vienen más inteligentes y ya te preguntan de más, pero no sé en qué momento saber qué decirles. Pero bueno, te voy a hacer la primera pregunta. Ajá. Yo creo que todas las mamás nos hacemos. ¿Por qué es importante la educación sexual de niños y niñas? ¿Por qué? Bueno, mira, existen, como dicen ustedes, todavía muchos prejuicios y la educación sexual se basa todavía mucho en dar solamente información a niñas y niños. En realidad es un proceso de formación e información. La información es darles, pues, conocer el cuerpo, sus funciones, capacidades, todo esto, conocer el cuerpo de una manera verdadera, científica, pues empieza a construir niños y niños una relación positiva con su cuerpo, admirarlo, y se promueve muchísimo el autocuidado, que finalmente siempre es importante, pero en la adolescencia pues es básico el autocuidado, ¿no? Y la parte formativa se refiere a trabajar en aspectos importantes de la personalidad, como la autoestima, como valores, la equidad, eliminar roles estereotipados. Todos estos elementos finalmente se van a convertir en una herramienta que van a ayudar a que niñas y niños, adolescentes, hombres y mujeres, pues sean capaces de tomar decisiones libres, informadas y puedan construir su proyecto de vida. La educación sexual no es nada más por salud, sino es crear bienestar. Mira, por ejemplo, si nosotros pensamos en una adolescente que queda embarazada, pues además de correr riesgos de salud, porque son embarazos de alto riesgo para el bebé, para ella, pues son adolescentes que dejan de estudiar, se preparan mal, entonces no pueden tener un buen trabajo, entonces no tienen suficiente dinero y se va perpetuando la pobreza. Entonces, a esto nos referimos con el bienestar. Ajá. Poder construir tu propio proyecto de vida, no depender de otros y planear qué es lo que quieres. Y por otro lado, los papás tenemos que entender que no somos los únicos educadores de nuestros hijos, sino que influyen en ellos miles de factores. Amigos, la escuela, medios de comunicación, pues ahora todo lo que es internet, las redes sociales, todo eso pues influye en la construcción de nuestra personalidad, de cómo vemos la vida, la toma de decisiones. Entonces, con la educación sexual lo que logramos es neutralizar esas fuerzas externas para que nuestros hijos e hijas
puedan tomar mejores decisiones. En realidad es prepararlos para eso, para que puedan construir su proyecto de vida. Oye, Adri, y te escucho y bueno, por supuesto que me encanta toda esta preparación y todo esto que viene como para los adolescentes y la importancia de esa etapa, pero a mí me gustaría que nos fuéramos un pasito atrás, ¿no? En los niños más chiquitos. Igual y ahorita regresamos a esta etapa de la adolescencia y cómo empezarles a hablar pues creo que de sexo, ¿no? En la adolescencia, pero desde antes a los niños más chiquitos, ¿cómo les empezamos a hablar? ¿Qué es importante que sepan a los 5, a los 8, a los 10 años, que a lo mejor todavía no están en la etapa de que les guste a alguien del novio, ¿no? Todo esto que normalmente se presenta más en la adolescencia. Con los más pequeños, ¿de qué hablamos? Mira, no podemos tener una receta para educar como en ninguna otra área de la educación, pero sí podemos seguir ciertos pasos para lograrlo de una manera positiva, natural. Entonces, lo primero es empezar desde la más temprana edad. Es decir, nosotros educamos sexualmente desde que nuestro bebé nació. Le vamos mandando muchísimos mensajes en la interacción diaria, ¿no? Pero cuando ellos crecen y empiezan a hablar qué van a hacer, pues van a utilizar esta nueva capacidad para hacernos 1000 preguntas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no quitarle esta connotación adulta, no decir, ay, este niño me está preguntando, es un nervoso, es un precoz, ¿qué voy a hacer? No, son preguntas naturales, el niño tiene necesidad de aprender, ellos aprenden muchísimo por sí mismos, jugando, explorando, pero hay veces que dicen, pues no entiendo, te necesito para que me sigas, me apoyes y yo pueda resolver todas estas inquietudes. Entonces, lo primero es ver que esas inquietudes son naturales. Ahora, ¿cómo van a ir presentando estas preguntas? Pues de acuerdo a la edad que tienen, de acuerdo a su capacidad pensante. Entonces, niños y niñas nos van a preguntar de acuerdo a la edad que tienen. Ajá. Entre más chiquitos, pues las preguntas son mucho más sencillas. ¿Qué es lo primero que empieza a preguntar un niño o una niña a los 2, 3 años? Pues acerca del cuerpo, empieza a tener conciencia sobre su propio cuerpo. Entonces, pues son las primeras preguntas, sencillísimas. Entonces, pues el nombre correcto de los genitales, pene y testículos, vulva para la mujer. Muchas veces a las mujeres se les dice la vagina, no es la vagina. La vagina está dentro de la vulva. Los genitales externos es la vulva. Ajá. Entonces, preguntan, por ejemplo, ¿por qué soy diferente a mi hermano o a mi primo, etcétera? Bueno, pues porque los cuerpos de hombres y mujeres son distintos, pues porque la mujer tenemos una capacidad diferente, que es poder tener bebés algún día, ¿no? Entonces, estas preguntas empiezan a ser primero relacionadas con el cuerpo. Hay que contestarlas de una manera sencilla, de una manera natural. A veces nos cuesta trabajo mencionarlo, pero pues entonces hay que ensayarlo, porque entre más natural nos salga, pues sale mejor, ¿no? Si a lo mejor yo digo los nombres de los genitales, pero bajo el tono de voz, pues los niños y niñas empiezan a percibir, pues qué rara mamá, hablas muy fuerte, pero cuando te refieres a los genitales, hijo, les dices una vocecita, ¿no? Queditito. Entonces, necesitamos prepararnos primero. De acuerdo a su capacidad pensante, nos van a ir haciendo ciertas preguntas. Entonces, irlas respondiendo con claridad, con sencillez. A los papás nos da mucho miedo qué digo, cuánto le digo y sobre todo, me voy a pasar, ¿no? ¿Qué hago si doy información de más? Y este es un terror que hace que entonces guardemos silencio. Entonces, si un niño hace una pregunta, podemos conocer qué le inquieta, qué le interesa y debemos de aprovechar ese momento, porque está listo para aprender, nos va a poner atención. Ajá. Ahora, si tenemos este miedo, pues vamos a hacerle una pregunta. ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Tú qué te imaginas? Entonces, en ese momento podemos identificar exactamente qué es lo que quiere preguntarnos, qué es lo que quiere saber y podemos ser mucho más asertivos con nuestra respuesta y no irnos a rollos tremendos porque a veces
contestamos cosas que el niño no estaba tan interesado. Nos vamos a explicaciones enormes y el niño quería una explicación sencillísima, ¿no? Entonces, esto nos sirve pues para ser mucho más asertivos. ¿Qué otro consejo les puedo dar? Les puedo decir, hablar con la verdad siempre. Si nosotros mentimos, finalmente, algún día vamos a tener que decirles, ¿no? Hijo, ¿qué crees? Pues te dije la otra vez, es mentira. Entonces, pues generamos desconfianza. ¿Por qué me mintieron? Entonces vamos creando esta sensación de que es un tema malo. Y entonces va a ser más difícil que nos sigan preguntando. Entonces, siempre decir la verdad para además poder cumplir con el que la educación sexual es progresiva, o sea, es gradual. Yo a un niño de 6 años le explico el embarazo de una manera súper sencilla, ¿no? Adriana, perdón que te interrumpa. Ajá. Pero ahorita estás diciendo natural, sencilla, perdón, pero necesito que nos des ejemplos, ¿no? Porque luego, según tú eres muy sencilla y es lo que acabas de decir, que las mamás acabamos dando una explicación que el niño dice, mamá, ¿qué me dijiste? No te entendí nada, ¿no? ¿Cómo sería una explicación sencilla o natural de... Te voy a contar una anécdota, me acaba de pasar, hace 2 días, mi hija de 8 años, pues ella sabe cuáles son las partes privadas, pero me dice, mamá, como que tuvieron un taller de sexualidad, me dice, ¿por qué las boobies de los hombres no es parte privada? La verdad tengo que confesar que no supe qué decirle, me hice la loca de, sí, pásame las saladitas, porque no sé, o sea, según yo, pues también son partes privadas del hombre, pero no supe qué contestar. Entonces, ¿cómo podríamos hacer algo sencillo y natural? O sea, sí la regué, pero no supe qué decir. Bueno, creo que algo importante es no hacernos los locos, ¿no? Porque ella tiene una pregunta y cuando nos hacemos los locos sí se dan cuenta. Tal vez una vez no, pero varias veces dicen, híjole, pues no les gusta hablar de este tema, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que en los hombres el pecho no es algo privado? Bueno, puedes hablar desde la cultura, ¿no? Okay. Es una cuestión cultural que los hombres no traigan cubierto el pecho, es una cuestión cultural que las mujeres sí lo traigamos cubierto, pero hay lugares en el mundo donde hay mujeres que se descubren el pecho, ¿no? Los senos pueden no traer brasier. Entonces, de ahí mandamos en que son puntos culturales estar, ¿cómo se dice? Si lo traemos cubiertos o descubiertos. Ahora, también, si has hablado con tus hijos, por ejemplo, sobre prevención de abusos, sobre cuáles son las partes privadas del cuerpo, finalmente nos referimos a que es una parte privada, hija o hijo, porque nadie puede estarlas tocando, ¿no? Es diferente traerlas al descubierto, en público, en una playa, en una alberca, pero nadie tiene por qué tocar esas partes de tu cuerpo. A eso nos referimos con que son privadas. Ajá. Ok, perfecto, ya me quedó claro. Te prometo que el día de hoy lo voy a aclarar, lo voy a retomar. Ya sentí tu regaño muy bonito, pero tienes toda la razón, no nos podemos hacer los locos, porque entre más locos nos hacemos más preguntas y los vamos a hacer más bolas. Yo quiero contarles algo justo de esto de hacernos los locos, que creo que por ahí ya le había contado a Andrea, pero a mí tengo una hija de 5 y otra de 8, ¿no? Entonces llegó la de 8 a decirme, mamá, ¿cómo se hacen los bebés? ¿No? ¿Cómo entra? Es que no entiendo cómo entra un bebé a tu panza y crece ahí, ¿no? Y entonces yo me empecé a poner nerviosa, pero justo esto, o sea, como que tenía esta idea de le tengo que explicar, pero no sabía cómo, ¿no? Entonces le dije, a ver, ellas ya sabían que teníamos un libro de sexualidad ahí en sus libros, ¿no? De niños. Entonces dije, yo necesito tiempo para esto. Entonces le dije, lo vamos a platicar, es una pregunta importante, la vamos a platicar. ¿Qué te parece si en la noche, en lugar de leer tu cuento, leemos el libro? Entonces yo dije, lo que venga en el libro, pues eso es lo que hay que decirles, porque es un libro para niños, ¿no? Pero resultó que esa noche no se pudo, no me acuerdo por qué, creo que se quedaron dormidas antes. Pasaron como 3 noches y entonces yo me seguía haciendo loca y dije, hasta que vuelvo a preguntar, vuelvo a sacar el libro. Después pregunta a la chiquita, como 3 días después, 4 días después, pregunta a la chiquita, mamá, ¿y entonces cómo se hacen los bebés?
¿cómo entran a tu panza? La misma pregunta que la hermana grande, y entonces la grande le contesta, yo te voy a explicar. El pene entra dentro de la vagina de la mujer y deja unas cositas ahí que van y se meten a algo y ahí se hace el bebé. Entonces le explico todo y yo, muy bien, mi vida, ¿cómo supiste? Pues me fui a sentar a leer el libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, coincido contigo completamente que cuando traen la pregunta hay que contestarles porque yo no le contesté y se fue a investigar. Gracias a Dios se fue a investigar un libro, ¿no? Y después lo pudimos platicar. Pero pues si no, le van a ir a preguntar a alguien más. Se van a quedar con esta sensación de que de esas cosas no se hablan. Entonces, entiendo que es complicado para nosotros los papás, pero justo, o sea, creo que con mi experiencia ya puedo reforzar esto que estás diciendo. Si tienen la duda, hay que contestarles. Claro, es que cuando ellos tienen una duda, ya es muy difícil quitárselas, ¿no? Y es muy bueno lo que tú le contestaste, espérame tantito, porque a veces contestamos lo que nos viene a la mente, ¿no? Le tengo que contestar ahorita y a lo mejor contestamos una barbaridad y luego nos arrepentimos. Es muy válido decirle a un hijo, no sé bien cómo explicártelo, déjame averiguar, me voy a apoyar en un material, quiero respondértelo bien, o a veces hasta decir, híjole, a mí nunca me hablaron de este tema, pero yo sí quiero platicarte porque no tiene absolutamente nada de malo. A lo mejor tú puedes leer antes el libro, ensayar qué vas a decir y ya te salga mucho más natural, ¿no? Ahora, muchas veces esta pregunta sobre cómo entró el bebé a la panza, los niños no se están refiriendo a una relación sexual. Muchas veces en realidad es nada más, pues, cómo entró, pero no es esa ya como necesidad de entender por qué ese señor es mi papá, ¿sí? Yo me acuerdo que mi hijo me dijo, ¿por qué mi papá es mi papá? O sea, para él no, ya era, ¿por qué no es otro señor? Me queda claro que tú eres mi mamá porque estuve dentro de ti, pero ¿por qué dices que él qué tuvo que ver? Entonces ahí sí era muy claro que necesitaba saber qué es una relación sexual, ¿no? Pero hay veces que hay niños que son más chiquitos, que eso es lo que digo de la capacidad pensante, que a lo mejor tú, a la hora de estarle preguntando, a ver, ¿y por qué quieres saber tal? Descubres que en realidad no le interesa una relación sexual, a lo mejor a tu hijita de 3 años, ¿no? Entonces, no es que tenga nada de malo que le haya explicado su hermana, qué bueno que se lo dijo, ve cómo lo tomó natural, igual entiende bien, igual se le olvida y luego te lo vuelve a preguntar, pero ya tiene la información correcta. Pero a veces, entonces, a los papás a veces les cuesta mucho trabajo hablar de una relación sexual. Entonces, si en realidad el niño no está preguntando por esta relación, pues una manera de explicarlo es, pues mira, 2 células que tenemos en el cuerpo se juntan, puedes enseñar un esquema del aparato reproductor femenino, mira, se juntan aquí y se empieza a formar un bebé. Son células especializadas para formar bebés. Así como tenemos células del pelo, células de la piel, células de los órganos, de cada órgano, hay células especializadas para hacer bebés. Y más adelante, entonces, puedes ampliar la información. ¿Te acuerdas de esas 2 células que se juntaban? Una es de tu papá y otra es de tu mamá, se llama óvulo, se llama espermatozoide, y ya explicas la relación sexual, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo puedes ir ampliando la información. Pero si tú le hubieras mentido a tu hija, ¿cómo retomas esa plática? Tienes que decir, te mentí, y entonces, pues tu hija dice, qué raro, y qué tiene de malo una relación sexual. Miren, me pasó ahora, me invitaron a una escuela, los papás se negaron rotundamente a que yo hablara con niños de 10 años sobre relaciones sexuales. Pero es que por favor entiendan, es una conversación que ya tienen los niños y niñas de esa edad. A lo mejor hay uno que otro que no lo sabe, pero en realidad la mayoría lo sabe y no sabemos cómo lo saben. No, 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 no. Digo, bueno, ¿qué tienen en la mente esos papás o cómo interpretan lo que es una relación sexual, ¿no? Es que como dices,
Perdón, Adriana, es como dices tú, tenemos muchos prejuicios y claro, dicen los papás, 10 años, ¿cómo les vamos a hablar con las relaciones, de las relaciones sexuales? Pero yo me acuerdo, claro, obviamente yo iba a una escuela súper católica y me acuerdo que iba en quinto o sexto de primaria, tenía el libro de la SEP y literal me dijeron, de la página tal a la página tal, las van a engrapar o les van a poner un clip y no lo vamos a ver. Me acuerdo perfecto. Y estás diciendo, pues entre quinto y sexto tienes entre 10, 12 años, ¿no? Ahora digo, qué tontería. ¿Sí? O sea, porque es algo natural, perdón, pero es algo bonito, ¿no? Así se hacen los bebés, así es como la gente también disfruta del amor. Y tenemos que ir, como dices tú, pianito, ¿no? O sea, poquito a poquito. Empezamos con células, luego ya los nombres, luego ya, pero no tenemos toda esta información que tú tienes, ¿no? Y hay mucha gente en esta época que sigue siendo cerrada y creo que estamos en una época donde los niños vienen, te dan 80 vueltas. ¿Sí o no, Den? O sea, Dios mío, las preguntas que te hicieron tus hijas tienen 5 y 8 años, ¿no? O sea, sí queremos que vivan su niñez, pero también hay que enseñarles qué es lo que hay en la vida. Creo que aquí existen dos prejuicios enormes. Uno es no ver que niños y niñas son seres sexuales, que viven su sexualidad de una manera distinta a la adolescencia y la edad adulta, pero son seres sexuales y que lo manifiestan de mil formas, ¿no? En comportamientos, espían, preguntan, tocan su cuerpo, o sea, de mil maneras nos expresan que son seres sexuales. Claro que muy diferente a como se vive en otras etapas. Pero esta idea de que no son seres sexuales y que como que la sexualidad aparece de repente en la pubertad, parece que no es importante hablar de este tema durante la niñez y en realidad los estamos preparando para vivir esta sexualidad plenamente, para aceptarse como seres sexuales, seres únicos. Como tú dices, es un medio de comunicación, la relación sexual, pero también es un medio placentero, es una manera de tener hijos, de reproducir, o sea, es parte de nosotros, no lo podemos negar. Entonces, ese es un punto. Otro es creer que al hablar de estos temas, niños y niñas pierden su inocencia, y eso no es cierto. Siguen siendo igual de inocentes, solamente están mejor preparados, ¿no? Lo ven como si fueran más buenos porque no saben de estos temas. Mi hijo es lindo, no habla de esto. Y no es cierto. Eh, Tal vez no sabemos ni qué saben, pero tú podrías creer ahorita que una niña o un niño de 11 años no saben nada en esta época. Yo no lo creo, tienen acceso a muchísima información, ¿no? Muchísimas, sí, total. Entonces, es una manera de hacernos locos y de tener este prejuicio de que es un tema del que no debemos hablar. Por eso es gradual, por eso no es lo mismo lo que vas a hablar con niños de secundaria que con niños de primaria, sí, definitivamente no. Pero para poder hablar con niños más grandes, pues tuviste que haber hablado en la infancia, porque si no, pues va a ser imposible. Ajá. Oye, Adri, ¿y aquí cuál es tu recomendación? O sea, porque a lo mejor es demasiado como para cubrirlo en este podcast de qué ir hablando por cada etapa, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de un taller de sexualidad que tomé para niños y que la sexóloga dijo, si ya, ¿cómo fue? Si te preguntan, si te están preguntando, tú ya vas tarde. Ya tenías que haber tenido esta conversación con ellos, ¿no? Pero por otro lado, también he escuchado esto de, pues, cuando te pregunten, contesta, ¿no? Tampoco es necesario estarles adelantando información. ¿Cuál es tu recomendación como para que de forma general, independientemente de la edad que tengan nuestros hijos, podamos irnos acercando a estos temas y saber que lo que les estamos platicando es lo que corresponde a lo que ellos necesitan saber en este momento? Bueno, primero, sí se me hace que debemos ir más o menos de acuerdo a las preguntas que te hacen, ¿no? Vas respondiendo de manera natural. Ellos pues van reflexionando, van avanzando.
cada pregunta lo que nos quieren decir es, estoy avanzando, mamá o papá, estoy creciendo, ahora me estoy preguntando otras cosas, ¿no? Entonces, responder lo que nos están preguntando, como les decía, hacer ciertas preguntitas para que poder ser asertivos en nuestra información. Otra, si nuestro hijo no nos ha preguntado nada, y a lo mejor tiene 7 años y jamás nos ha preguntado nada, nada, pues entonces sí acercarnos, ¿no? Está raro que no te pregunte. A lo mejor es un niño muy introvertido o una niña muy seria que no hacen preguntas, pero hay que averiguar por qué no nos preguntan. Entonces acercarnos a abordar el tema. Oye, tú ya viste, este, ¿cómo crees que nace un bebé? ¿O por qué crees que esa señora está gorda y panzona? Etcétera. Sacar el tema para poder abordar la conversación. Porque también ellos a veces saben y por eso no nos preguntan. Ay, pues yo ya sé, ¿para qué pregunto? ¿No? O ¿para qué incomoda a mis papás? Yo a mí ya me dieron información, pues ya sé, ya no pregunto. Y otra, a veces nos debemos de anticipar. A mí me pasó en el verano, me contactó una señora que iban a entrar a clases presenciales y le preocupaba mucho, iban en tercero de primaria su hijo, y se me preocupa qué información van a traer ahora los niños, porque pues, ya estuvieron lejos todo un año, con acceso a internet, etcétera, etcétera, y pues me da miedo que empiece, porque es la edad en que empiezan a hablar sobre relaciones sexuales, me da miedo que se lo cuenten. Le dije, pues habla con él y dile tu miedo, es que se vale, mira, te quiero platicar sobre este tema porque ahora que vas a llegar a la escuela no sabemos qué saben, me da miedo que te den información equivocada, es algo que no tiene nada de malo y yo quiero que tú lo aprendas bien. Ajá. Entonces también se vale anticipar. Ahora, ¿qué deben saber exactamente los niños? Pues más o menos, ¿no? Entre hasta los 9 años, empezamos de los 3 a los 6, pues el nombre correcto de los genitales, porque es diferente el cuerpo de un hombre y una mujer, este, qué es el embarazo en términos generales, un bebé está creciendo dentro de su mamá, debemos aclarar que no es la panza, porque a veces los niños son muy concretos y dicen, ay, pues me comieron, porque todo lo que nos comemos se va a la panza. Entonces, no, se llama útero o matriz, ahí crecen los bebés, es un órgano especializado para eso, deben saber por dónde nace un bebé. No sé, tenemos ahí un lío con la vagina que nos cuesta mucho trabajo decir que por ahí nacen los bebés. Entonces las mamás con cesárea, muy felices, ¿no? Enseñan su cesárea, mira, mi hijito, a mí me cortaron, tal, tal. Entonces, ¿por dónde nacen los bebés? Por la vagina, es el nacimiento natural, es un canal diseñado para eso, duele, sí duele un poco, pero te anestesian. Algunos bebés nacen por la panza, es una operación, porque se colocó de una manera equivocada el bebé. En general, hasta los 9 años, debemos dar a niños y niñas toda la información básica y ya haber hablado de relaciones sexuales a los 9 años. ¿Por qué es importante esto? Porque a los 10 años muchas niñas empiezan a tener cambios corporales, algunas niñas ya menstruaron, entonces es muy difícil entender para qué me va a cambiar el cuerpo, por qué el ciclo menstrual, tal, si no sé para qué sirve. Entonces, para ellas, pues es mucho más sencillo comprender estos cambios y poder hablar de ellos y ya entendemos, pues, cómo es la reproducción, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la información que deben de tener. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, una niña a los 7 años nos pregunta del embarazo, le vamos a hablar pues, en términos generales, les encanta saber cómo come el bebé, cómo respira, cómo se mueve. Generalmente les hablamos de su propio embarazo. Pero, por ejemplo, a los 10 años ya nos empiezan a preguntar del embarazo de manera diferente. Ellos se preguntan mucho por qué nacen gemelos, por qué nacen cuates, cómo se muere un bebé, por qué se puede morir un bebé, o sea, esas preguntas, por qué puede nacer un bebé enfermo. O sea, vean cómo se va profundizando en el embarazo, sus preguntas ya no son tan sencillas, ya van hacia otro lado. Y a los 12 años, sus preguntas son, ¿cuándo se debe embarazar una mujer? ¿Qué riesgos corre en un embarazo? Un niño me preguntaba, ¿por qué se sienten mal en el embarazo? No entiendo.
O sea, ¿por qué te dan náuseas, tal? O sea, sus preguntas van más allá de cómo come el bebé. Entonces, pues así es como vamos a ir ampliando la información. Ajá. Totalmente. Que, es chistoso porque te escucho y me parece como, o sea, que tiene completamente sentido y además en mi experiencia también cuando lo tratas naturalmente, ellos lo reciben naturalmente y aún así pienso en la adolescencia que viene y tocar estos otros temas y me da un nervio, pero les cuento también, Torremoms, y te platico, Adriana, que en el tema menstruación, por ejemplo, mis hijas están completamente habituadas, saben perfecto qué es una copa, qué es una toalla, todo porque me preguntan, porque me ven, porque les da curiosidad, si le duele, si no te duele, etcétera, ¿no? Y lo veo como es tan natural para ellas, tan, ¿no? O sea, y yo no recuerdo que a mí me hayan platicado de eso, me daba vergüenza, ¿no? Siempre en esos días el suéter amarrado en la cintura porque no vaya a ser que te vayas a manchar, y cómo había mucha vergüenza alrededor de eso. Y ahora que tengo estas conversaciones con mis hijas y lo ven de verdad tan del día a día, digo, qué maravilla. Entonces, o sea, puedo constatar que cuando lo platicas así, ellos también lo reciben muy naturalmente. Eso no quita que de nervio, que también me dé miedito meterme esos temas y de pronto, pues platicar de más, porque creo que a nosotros no nos enseñaron, ¿no? O sea, con nosotros no hablo, con muchos de nosotros no hablaron, no era algo que se platicara tanto cuando íbamos creciendo en nuestras generaciones. Entonces, pues tampoco hay como un ejemplo, ¿no? De cómo se hizo, y por eso te tenemos a ti, Adri, para que nos vayas guiando, porque es primera vez, ¿no? Yo creo que es muy importante que los papás pensemos, los niños y niñas van a aprender como nosotros queremos que aprendan. Lo van a ver como nosotros queremos que lo vean. Tú ahorita hablando de la menstruación, imagínate ir a comprar unos cótex, bueno, toallas sanitarias, y que te las envolvían en un periódico, ¿no? Desde ahí ir a la farmacia, qué horror, estoy revelando que estoy menstruando, ¿no? Entonces, periódico y a ver cómo las envuelvo. Cuando yo era niña, que soy mucho más grande que ustedes, nos decían, estás enferma. O sea, imagínate la connotación de la palabra enferma. Enfermo es, careces de salud, estás mal, es una connotación negativa para el cuerpo. Entonces, desde ahí, pues ya viene una cosa, está mal, ¿no? Otra cosa, lo que tú decías, el suéter, todo eso, en lugar de, qué desventaja para las mujeres, qué horror menstruar. Yo no digo que sea padre, o sea, cuando dejas de menstruar dices, qué delicia, pero si tú le das ¿qué es la menstruación? La menstruación para una mujer es, wow, mi cuerpo está madurando, mi cuerpo se está preparando y cada mes se prepara para un posible embarazo, para que un día pueda ser mamá. Entonces es un sentido completamente distinto a esa función, a que es una maldición, ¿no? Puede ser incómoda, pero no es una maldición. Entonces depende mucho el significado que nosotros le estamos dando a las cosas para cómo lo van a aprender ellos. Por ejemplo, la connotación que damos a los genitales, la connotación que damos a la desnudez, por ejemplo, ¿no? Oye, una mamá... Perdón. Dime. No, dime. Te quería regresar un poquito al tema de la adolescencia. Primero hablabas de la adolescencia y luego yo te regresé con los niños y quiero que regresemos a la parte de la adolescencia porque ahí me parece, y ahí estoy asumiendo completamente porque no tengo hijos adolescentes todavía, pero estoy asumiendo que tal vez ya no preguntan tanto. Porque entras a esta etapa como de autodescubrimiento, donde lo platicas con las amigas, donde a lo mejor sientes cosas a nivel físico, ¿no? De pronto esta excitación cuando el que te gusta te tocó el brazo, no sé, ¿no? Y las redes sociales, Las redes que sociales. para los adolescentes las redes sociales lo tienen a la mano. Digo, perdón que te interrumpa. Sí. Digo, yo tengo sobrinos adolescentes y mi hermana anda sufriendo, entonces lo tienen muy, muy a la mano. Justo por eso pregunto, porque ya no es, o sea, es una edad
donde recibes información y donde te surgen dudas de otros canales, pero ya no sé si necesariamente regresas con tus papás a decir, oye, cuéntame, ¿no? ¿Qué se siente? ¿No? Entonces, ahí justo la pregunta es, si con los niños estamos como partiendo de la premisa de que hay que contestarles lo que te preguntan, ¿no? Con los adolescentes, ¿qué se hace? Mira, lo que pasa es que todo lo que tú hagas en la infancia va a servir y es donde tienes que trabajar. Es donde estás formando la personalidad de tu hijo, te estás comunicando, estás dialogando. Al principio son preguntas concretas, pero a lo mejor con un niño de 11 años ya la pregunta no es específica, te está pidiendo tu punto de vista, tuvo acceso a otra información. Entonces tú ya abriste ese diálogo con tus hijos y diste la información sexual que no es tanta, o sea, no es tanta la información, ya la diste, pero abriste esa comunicación. Ahora, y ellos ya tienen las herramientas. Por eso yo digo que hay que educar desde la más temprana edad. Cuando tú empiezas a los 11, 12 años, es demasiado tarde. No quiere decir que no influya, pero ellos ya construyeron ideas, ya tienen conceptos, ya ven su cuerpo de alguna manera, entonces va a ser muy difícil que los cambies, ¿no? Y ya no te va a dar tiempo, si tú empiezas en la adolescencia, pues ya no te da tiempo a infundir conocimientos, actitudes, comportamientos, todo, o sea, en un año y ya casi está involucrado el comportamiento, entonces es muy difícil. Entonces, por eso es importante trabajar en la infancia. Ellos van a llegar preparados a la adolescencia. Ahora, no te van a llegar a contar todo, porque hay cosas íntimas que jamás te van a decir y tienen razón, ¿no? Es una vida privada, como tú dices ahorita. Hijo, sentí delicioso que me tocara el brazo, mi amigo, la mano, o tal persona, tal. Todo lo que sentí, no se lo cuentas a amigos, no se lo vas a llegar a contar a tus papás. Pero, pues sí pueden llegar a consultarte algunas cosas, puede haber abierta la comunicación, por ejemplo, no puede ser, no les gusta que sea tan directa, ¿no? Que tú estés dando consejos a ti, tú pórtate así, tú haz así, pero a lo mejor si compartes con ellos alguna película, puedes dar tu opinión a través de la película, pues mira, yo creo, y te están oyendo. Ajá. A lo mejor de casos ajenos, híjole, fíjate que la hija de Chuchito ve lo que le pasó, ¿y tú qué opinas? Y entonces estás hablando de terceros y te estás comunicando y estás transmitiendo. Ahora, estamos tan acostumbrados a no hablar de este tema que en la adolescencia se ponen controles externos, amenazas, castigos, en mi época pues era el chaperón, ¿no? Bueno, tal vez un poquito ya, no tanto el chaperón, pero te iban controlando, no, quién sabe qué hagas, porque pues, yo nunca te he hablado de este tema. En cambio, si tú hablaste, debes de tener la tranquilidad o la seguridad de tu trabajo, confiar en lo que tú hiciste. Ajá. No quiere decir que no se equivoquen, que no puedan cometer errores, pero lo estás llevando lo mejor armados posibles para esa edad que es difícil, donde van a empezar a tomar sus propias decisiones, donde se exponen a muchos riesgos, pero lo tuviste que haber hecho antes. Y finalmente, cuando pasa esta adolescencia terrible, que se separan, porque a la fuerza se separan buscando su identidad, finalmente regresan y son muy parecidos a lo que tú inculcaste, ¿no? Generalmente. Es raro un hijo que se vuelva completamente diferente a sus papás, pero en ese probar, en ese comprobar su identidad y conocerse, pues tienen que llegar armados. Y eso es lo que tenemos que hacer en la infancia, que no lleguen sin armas a la adolescencia, porque entonces sí, es muy probable que tomen malas decisiones, que no se acerquen a nosotros. Y si nunca has hablado de este tema, ¿cómo vas a comentar una película o cómo vas a comentar un caso? Y no necesariamente una relación sexual, otros temas, ¿no? Homosexualidad, diversidad sexual, hay millones de cosas, todo lo que es la hipersexualización en las redes sociales. Puedes conducir a una hija, oye, yo no estoy de acuerdo en que se expongan de esa manera, no es tan importante la belleza, no es tan importante exponer de esa forma el cuerpo, el valor de las personas no está ahí. Bueno, tú que trabajas especialista en autoestima, imagínate lo que te afecta eso en la autoestima, ¿no? Entonces, pues todos esos temas son importantes, que los puedes abordar si ya abriste ese canal de comunicación. Ajá. Me encanta. Oye, Adri, y si tenemos Torremoms
que no tuvieron las herramientas en la infancia y ya tienen a esos hijos adolescentes, ¿qué les puedes recomendar? Pues yo sí les recomiendo que se acerquen a ellos, que empiecen a abordar estos temas. Mira, me tocó una señora en un curso que decía que ella iba a espiar el celular de su hijo. No, yo, como a mí me da pavor lo que haga, yo voy a espiar su celular. Digo, ¿y de qué te sirve espiar el celular? Vas a saber, además de que es una violación terrible a la intimidad de una persona, pero ¿cómo te vas a acercar a él leyendo el celular? Le vas a decir, espié tu celular y ahora ya me di cuenta. Ese no es el camino. Mejor ¿por qué lo que te preocupa no lo hablas con él o con ella? O sea, los papás que no tuvieron oportunidad de hablarlo deben de acercarse. Oye, nunca hablé contigo, me gustaría que platicáramos, veo estas cosas que son importantes, me gustaría que lo supieras. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué medidas puedes tomar? Me gustaría que te acercaras a mí. También hay casos de una señora que le ponía a sus hijos condones en una bombonera. O sea, así casi las llaves y unos condones. No, tampoco. Porque el hijo dice, pues, ¿por qué no? Igual, yo no los quiero, yo no los necesito. ¿Qué mensaje me estás mandando? Entonces, hay que ser abiertos a poder hablar, exponer tu punto de vista. Y si no lo hiciste de niño, pues te costará más trabajo, pero lo debemos de buscar, ¿no? Sí, totalmente. Yo quisiera añadir a esto que dices, Adri, que la confianza no es algo que se construye con sentarnos a decirle a alguien, aquí estoy, confía en mí, ¿no? Uh-huh. La confianza es algo que se construye todos los días a través de un montón de actos, a través de realmente demostrarles en todos los ámbitos que ahí estás para alguien, ¿no? Entonces, pues aunque no se hayan tenido estas conversaciones en la infancia, podemos trabajar en construir un lazo de confianza, no solo diciéndoles aquí estoy para lo que necesiten, ¿no? Sino también estando ahí, confiando en lo que nos dicen, cumpliendo nuestra palabra, y bueno, haciendo un poquito todos los días, ¿no? Para realmente construir ese vínculo. Es muy importante que los papás entendamos, bueno, ahorita hablando de adolescentes, que nuestro trabajo, y de niños también, nuestro trabajo no es imponer, nuestro trabajo es guiar. Y al guiar, tú tienes que dar tu punto de vista, tu opinión, y por qué consideras que existe un riesgo o que no es lo adecuado, un permiso, etcétera. No es, yo digo porque yo lo digo, y escuchar el argumento del otro. Y entonces a lo mejor le puedes decir, oye, es que tú no has contemplado esta parte, a lo mejor no has visto que este peligro existe, no estás midiendo todo lo que puede suceder. En fin, ir abriendo esa comunicación. Y lo que tú dices es que hay que demostrarles un genuino interés en sus preocupaciones, en sus preguntas. Y pues de chiquitos es más fácil empezar a hacerlo y nosotros abrirnos a ese tema y que ellos lo sientan, ir creando ese lazo, ¿no? Y algo importantísimo, que ellos encuentren una fuente de información confiable en sus padres. Ajá. Porque si no, van a buscar en otro lado. O sea, ahorita la pornografía está terrible, ¿no? Muchísimos niños y niñas, no estoy hablando de jóvenes, la utilizan como su principal fuente de información. Entonces ya no preguntan, pues porque yo veo pornografía y ahí según yo me están explicando todo muy bien, ¿no? Entonces tenemos que enseñarlos a que sí somos una fuente confiable, que pueden obtener la información adecuada con nosotros. Cuando no sabemos decir, no sé, pero me gustaría que lo averiguáramos, saber, a lo mejor, entonces sí apoyarte en material, pues como lo que tú hacías con tu hija, ¿no? Y que nos sirve de guía para ver qué es lo que podemos decir. Claro. Adriana, creo que todavía tenemos un montón de preguntas. Por acá, Andrea y yo estamos, nos faltó esto. Entonces, nos encantaría tenerte de regreso. Ya se nos acabó el tiempo de hoy, pero si regresaras con nosotros a hablar de menstruación, cómo platicar este tema con nuestras hijas. Bueno, nos encantaría tenerte de regreso. ¿Cómo ves? No, me encantaría, y sí, a lo mejor ya con preguntas más precisas, como cierta etapa, ¿no? Como para que pueda ser más concreto. Y Torremoms pueda encontrar esas, como respuestas a todas sus inquietudes, ¿no? Totalmente. Torremoms, Adriana va a estar con nosotros de regreso, entonces, si nos pueden poner ahí en las redes de Mamá en la Torre cuando salga este podcast de
qué quieren que le preguntemos. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas con Adriana sobre sexualidad hacia nuestros hijos. Fue un gustazo, Adri, tenerte. Cuéntanos dónde te encontramos. Si alguna torremom te quiere buscar, ¿dónde? Mira, estoy en Instagram, en hola-cuéntame cómo. Tenemos nuestro sitio, que es www.cuéntamecomo.mx. También en Facebook, como Cuéntame Cómo. Y si hay tiempo, les quiero platicar tantito. Desarrollamos unas aplicaciones, es material digital sobre educación sexual infantil. Lo hicimos para que los padres de familia tengan este material para poder abordar el tema con sus hijos sin miedo, con tranquilidad. Las aplicaciones están formadas por un libro, que es la guía para los papás. No es como un librito que les va explicando a los niños el tema. Está dividido por edades y viene una serie de juegos interactivos que sirve muchísimo para reforzar los conocimientos. O sea, los juegos tienen muchísimos beneficios en el aprendizaje. En lugar de que los papás repitan, ellos lo van repitiendo, ellos van construyendo su propio aprendizaje. Vamos respetando su ritmo, el ritmo de aprendizaje de cada usuario. Ellos se paran o resuelven un juego en donde les interesa. ¿Qué otro? Desarrollan habilidades digitales. Niños y niñas pasan horas en los celulares, iPad, claro, que aprendan algo útil. De verdad, están padrísimas. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se llama, Adri? Mira, las pueden buscar, están en App Store y en Play Store, o sea, para Android y iPhone. Ajá. Y las pueden buscar como Cuéntame Cómo, o también hay una que se llama Yo Me Quiero, Yo Me Cuido, que es sobre prevención de abuso sexual para niños de 5 a 8 años. Otra que se llama ¿Cómo Soy?, para niñas y niños de 6 a 8 años. Esta ya es de educación sexual infantil. Una Nueva Vida, que es para edades de 9 años. Y ya estamos por sacar la de 10. Vamos a hacer hasta 12 años, porque estamos convencidos que es la edad donde se debe de andar en este tema para que lleguen súper bien preparados a la adolescencia. Qué maravilla, Adriana, y qué buen material. O sea, efectivamente, como dices, los niños pasan muchísimo tiempo en el celular y si podemos darle material educativo, ¿no? Con el que se enganchen y estén ahí aprendiendo, qué increíble. Ya la estoy buscando en este momento. Y mira, las conversaciones con niñas y niños generalmente son monólogos, ¿no? Tú como mamá o papá explicas y luego el niño, ¿te entendiste? Sí, sí entendí. Y se va, ¿no? Ya, a jugar, ya te entendí. Entonces, aquí es que no sea un monólogo, que el niño después de ese monólogo, a base de estar jugando, vaya aprendiendo. Y de ahí surgirán otras preguntas que a lo mejor les quiera hacer a sus papás, a lo mejor no. Pero además rompemos con el paradigma de que es un tema malo, ¿no? Como yo aprendo jugando, es algo bueno. Y lo aprenden de una manera súper natural. Me encanta, ya las estoy viendo aquí en la App Store. Adri, mil gracias por ustedes mil gracias. Torremoms, ya saben, Cuéntame Cómo, y si buscan como Cuéntame Cómo en las tiendas, van a encontrar las diferentes aplicaciones que nos mencionó Adri. Y bueno, yo soy Denise Mesa, a mí me encuentran como @coachdenmesa, y esto fue un episodio más de Mamá en la Torre Podcast.